En primer lugar, quiero expresar mi gratitud a Inter-American Institute for Democracy y a su fundador por siempre darle a los nicaragüenses voz en estos espacios y particularmente en el mes de abril, donde se marcan 6 años de la rebelión cívica más esperanzadora en la historia de Nicaragua. A diferencia de procesos fallidos del pasado, donde la ciudadanía salió a las calles en episodios anteriores, alzando un fusil y una bandera partidaria y gritando "Patria libre o morir". En abril se alzó la bandera azul y blanca y se alzó también el llamado de patria libre para vivir. Nunca los nicaragüenses habíamos visto un proceso tan esperanzador. Esto inicia con los incendios de Indio Maíz, las reformas al sistema de seguridad social, pero ya para el 19 de abril prácticamente todas las principales ciudades del país estaban en rebelión cívica. Es importante recordar el contexto en el que esto se da. Nicaragua, como lo ha dicho elocuentemente nuestro obispo, el monseñor nicaragüense Silvio Báez, Nicaragua ha sido una nación crucificada. Y ciertamente, a pesar de la nobleza del pueblo nicaragüense, a pesar del trabajo de nuestra gente, durante más de 2 siglos de historia política nicaragüense hemos tenido élites que le han dado las espaldas al pueblo, caudillismos y dictaduras que con justa razón han marcado un sentido de desconfianza de la ciudadanía en la política por los constantes pactos que grupos de poder han hecho a espaldas del pueblo y por el enriquecimiento de aquellos que han ostentado el poder. Esas desconfianzas en las instituciones han servido como un arma de doble filo en Nicaragua, porque por un lado ha erosionado cualquier posibilidad hasta ahora, y no hay que perder la esperanza de que se logre, de un proyecto sostenible de nación, porque las heridas del pasado funcionan como una estaca que lastima a aquellos que quieren caminar hacia el futuro, cual si caminásemos en una banda estacionaria. No importa con cuánta intensidad se camine, el reflejo de las desconfianzas del pasado empañan por igual a justos y pecadores. Y esto no es exclusivo de Nicaragua, pasa en toda América Latina, lo que mi estimado amigo Carlos elocuentemente le ha llamado la Torre de Babel, que ha sido utilizado. Pero además en esta etapa es más compleja porque estas calumnias orquestadas por los proyectos tiránicos están acompañadas por las herramientas de posverdad financiadas casi siempre por la injerencia de China y de Rusia y naturalmente del castrismo, desde donde La Habana fabrica estas tácticas. Por otro lado, los populistas y los dictadores aprovechan con gran habilidad esa cultura de la desconfianza y la constante descalificación del otro para promover un clima político donde el autoritarismo se impone sobre la débil institucionalidad que los esfuerzos de oposición dentro del país y en el exilio quieren construir. Al son de divide y vencerás, instauran la idea de que todos son iguales, de que no hay liderazgo, y esto favorece naturalmente a las dictaduras porque el clima de desesperanza genera desmovilización social. Pero es importante decirlo que esto no es nuevo, es el mismo manual del comunismo que se utilizó antes para minar las democracias liberales, para minar a las democracias occidentales. Es un refrito ahora usado con herramientas digitales para instaurar la idea de que los valores de la democracia liberal occidental está atomizado y por tanto no queda otro camino que el autoritarismo. Es por eso que como reflexión inicial quiero insistir en una idea de que estoy seguro es aceptado por todos los que están acá, de la importancia de la unión entre hombres y mujeres de buena voluntad, al margen de nuestras ideas particulares sobre los valores universales de la libertad individual, de la democracia, del imperio de la ley, como el único camino que respeta la dignidad humana. Es por esa razón de que hay que recordar abril como ese efecto esperanzador en donde se rechazó unánimemente a la dictadura sandinista y a las ideologías deshumanizantes sobre las cuales está construida esa tiranía que es sin duda la más perversa de América Latina. Pero hay que recordar de que abril no fue la culminación de un proceso de construcción democrática como hubiésemos querido.
Abril no fue el pináculo de la construcción de movimientos cívicos que pudieron trabajar con calma en el país. Cuando personas como Irlanda alzaron sus voces en los mercados, lo hizo bajo la amenaza de las bayonetas. Cuando personas como Doña Chica o Medardo trabajaron en el país para estructurar el movimiento campesino, lo hicieron bajo el garrote y las balas de la policía sandinista. Cuando movimientos como Nicaragua 2.0, allá por el 2009 y el 2010, hicimos organización en el resto del país, lo hicimos también bajo la amenaza de grupos paramilitares. Y así sucedió con cada uno de los movimientos que se nos puedan ocurrir del 2007 al 2016, enfrentando fraudes electorales, enfrentando incluso asesinatos extrajudiciales, porque Ortega y el sandinismo, hay que insistirlo, vienen asesinando desde hace décadas. ¿Y qué decir, por ejemplo, de la desaparición sistemática de la heroica resistencia nicaragüense, que desde 1990 fueron desaparecidos sin que hoy haya respuesta a muchos de sus dirigentes que dejaron las armas, regresaron a Nicaragua para trabajar la tierra como agrícolas o como líderes cívicos y fueron asesinados, como recordamos siempre el caso de Enrique Bermúdez y de muchos otros? Así que a 6 años de esa explosión de indignación acumulada, gracias a la valentía de jóvenes, gracias a la valentía de campesinos, gracias a la valentía de la sociedad nicaragüense autoconvocada, se demostró de que es posible sacar a la dictadura y de que es posible recuperar la libertad. Esa es la idea con la que quiero iniciar, reconectarnos con el espíritu de rebelión de abril, pero también señalar quizás algunos procesos que se pueden mejorar e incluso desaciertos que no se pueden repetir. Y dado que a posteriori todo es claro o más claro, esa lista de desaciertos son abundantes. No entraré en detalles en esto, pero es imposible mencionar con claridad de que esos cuestionamientos que enfatizan la capacidad de consolidar una coalición robusta son ciertos y hay que aceptarlos de manera autocrítica. Que la crítica de pensar que la dictadura se le puede sacar con diálogo, hay que aceptarlo autocríticamente y decir que eso fue también un desacierto. No solo la forma en que se estructuró el diálogo, sino en la manera en que la comunidad internacional no logró hacer cumplir a la dictadura del pliego de peticiones que se llevaron a ese diálogo. También hay que señalar con claridad que primaron los intereses económicos de ciertos sectores corporativistas del país para la búsqueda de una solución rápida, para la búsqueda de enfriar las calles, para la búsqueda de desmovilizar la rebelión cívica, y a los que demandamos más presión, como por ejemplo un paro nacional, se nos acusó de extremistas y se nos acusó de insensatos. Y yo estoy claro que por un lado teníamos una pistola puesta en la cabeza por parte del régimen y por otro lado una comunidad internacional presionando más a los opositores que al mismo régimen. Y quiero recordar, quizás lo hubiese hecho con un tono diferente, pero me arropaba la indignación en ese momento, el 3 de mayo del 2018, cuando en un diálogo público con el secretario Almagro, cuando insistió él de que la oposición tenía que sacar a Ortega por la vía electoral, mis respuestas fueron estas. Estas son las palabras exactas y cito: si la comunidad internacional no nos va a acompañar al pueblo de Nicaragua en nuestra lucha por sacar a Ortega, les responderé con un adagio común en mi país: si no nos va a ayudar, no estorbe. Y es que en los primeros meses de esa rebelión quedó claro que la comunidad internacional no sabe cómo sacar a los nuevos dictadores, a los dictadores 2.0, que se arropan de algunas apariencias de institucionalidad, que los instrumentos y tratados internacionales no saben cómo lidiar con estas dictaduras satélites financiadas por China y por Rusia, financiadas y acompañadas por Irán, que la comunidad internacional quiere utilizar los mecanismos clásicos posguerra fría con estas dictaduras que son más evolucionadas. Podemos seguir hablando también de los aciertos. Se pudo lograr que la comunidad internacional y la valentía del pueblo de Nicaragua le quitara la máscara al régimen y se retratara de forma vívida y real la brutalidad que sufrió el pueblo de Nicaragua, las torturas, las desapariciones, los encarcelamientos arbitrarios. Sin embargo, la comunidad democrática internacional unánimemente insistió que debíamos ir a un proceso electoral, a lo cual algunas personas aceptamos sabiendo los riesgos, precisamente para quitarle a Ortega de una vez por todas la excusa de que la oposición no podía ganarle
en las elecciones. La teoría era que el esfuerzo de ir a estos procesos electorales dejaría esa evidencia. Accedimos entonces a un proceso de elecciones primarias que fue interrumpido con el encarcelamiento de todas aquellas personas que quisimos participar en ese proceso. El muñido mito, insisto, de que Ortega no cae porque no nos unimos, nos aplicó en el intento que hicimos, pero hay que recordar que en febrero de ese año, el 2021, todos los principales candidatos firmamos un acuerdo de unidad que fue frustrado antes de que se consolidara. Pero no quisiera terminar esta reflexión también hablando de una segunda dimensión de la rebelión de abril. Precisamente hace pocas semanas el Directorio de Inteligencia de Estados Unidos, que es una unidad que acuerpa a las distintas organizaciones de inteligencia, reveló un informe sobre las protestas cívicas alrededor del mundo y hace un interesante recuento de 114 protestas cívicas que se dieron entre 2018 y 2020. Solo 3 de ellas llevaron a cambio de regímenes. Por otro lado, Freedom House ha reportado que el 2024 marca 18 años consecutivos de retroceso democrático. Y para explicar este fenómeno, quiero utilizar, como suelo hacerlo, las analogías. Cuando una semilla cae en suelo fértil y cuando hay buena temporada de cosecha, aunque la habilidad del agricultor sea menor, esa semilla suele prosperar. Y fue lo que pasó con la ola democrática después de la caída del muro de Berlín, donde prácticamente, según este mismo reporte o los análisis de Erika Chenova de Harvard, recuerdan que el 34% de los intentos de rebelión cívica prosperaron entre 1988 y 1992, precisamente porque había un clima democrático global. Esto ha disminuido a menos del 3% según esta misma estadística. Es decir, estamos en una temporada en cual, aunque la semilla sea fértil, aunque la mano del agricultor sea hábil, los vientos democráticos no están soplando a favor nuestro. ¿Cuál es entonces la solución? Y el primer paso comienza con algo que suena muy subjetivo, pero es fundamental y es mi idea original. Y es que a las dictaduras se les derrota cuando hay una coincidencia de los hombres y mujeres de buena voluntad. Cuando lejos de las diferencias particulares y de las tonalidades, los estilos y las particularidades de algunos grupos se dejan aparte, y es esa unidad de la nación, de aquellos hombres y mujeres de buena voluntad que creen en los principios fundamentales de la democracia, de la libertad, se unen para derrocar a la dictadura. Es importante también señalar un elemento fundamental, y es que las diásporas y los exilios son importantes. Ese discurso de que no se puede hacer nada desde afuera también es algo que hay que desmontar. Yo quiero mencionar mi experiencia personal. Vine a este país siguiendo a mi familia. Parte de mi familia se exilió en 1979 en esta ciudad y en otras ciudades de Estados Unidos. Yo vine pocos años después de niño. Y debo decirles que mi escuela de democracia, mi escuela de tolerancia, mi escuela de cómo la clase media es fundamental en la construcción de instituciones fue en Estados Unidos. Y estoy seguro que los cientos de miles de nicaragüenses que, a pesar de estar laborando día a día para llevar el pan a su mesa y que apartan parte de su tiempo para construir democracia, lo están viviendo también. Pero eso se hace cuando se mantiene el cordón umbilical con quienes están dentro de Nicaragua. Y es importante que todos estos esfuerzos de resistencia tomen en cuenta a quienes aún están dentro del país. Es importante también señalar de que en el caso concreto de Ortega no se le podrá desmontar si se le trata como un problema local nicaragüense. Ortega no es un problema exclusivo de los nicaragüenses. Este ha sido mi mensaje en cada oportunidad. Ortega está íntimamente vinculado con Hezbollah, íntimamente vinculado con los intereses de Hamas y de Irán, íntimamente vinculados con los proyectos desestabilizadores de China y de Rusia. Y quiero aprovechar esta oportunidad para saludar también al senador Marco Rubio, que el día de ayer introdujo legislación que precisamente incorpora este lenguaje. Quiero concluir estas reflexiones insistiendo de que el espíritu de abril está vivo, de que no podemos avanzar a un proceso de lucha y de transición democrática que cometa los errores del pasado que he señalado, que barra por debajo de la alfombra los crímenes de lesa humanidad que históricamente ha cometido el sandinismo, y que ponga de lado tampoco
que sería un grave error, el compromiso con la justicia, el compromiso con la no repetición, el compromiso con la verdad, con la libertad de todos los presos políticos. Que el Señor les bendiga y muchas gracias por escucharme.